Bueno, señores, la verdad que la producción de este programa cada vez más está creativa con la selección de los temas musicales. Porque, y bueno, deja o que sea, empecemos a hacer unos TikTok aquí. ¿es verdad? Sí, ¿Se van a hacer unos TikTok? Eso va. Pero eso tú no va. te puedes bajar como Anita. No, el de Anita no, porque paro el muchacho antes de tiempo. Al Pero revés, tú lo se, puedes no hacer. puede bajar. La barriga arriba. se pueden buscar otras opciones. Tómalo como ejercicio prenatal. No, pero como no, tengo pero yo tal. las muñecas, si hago eso, caigo. Porque ustedes saben que a veces las posiciones para dormir no son siempre las mejores. Entonces, ahora uno se apoya con las muñecas, como sea. Te duele muchísimo porque te agota. No, mira, yo tengo Pero una pata coja, la mientras- muñeca puñida, estamos. ¿Cómo es? Estaban relajando a una persona que estaba haciendo el challenge de Anita, que decían, bueno, esta persona tiene la cadera más dura que la situación. Ay, Dios. Ustedes van a tener que Entonces, explicar a la gente que es ¿eh? esa cuestión del challenge de Anita. Porque, Hay que explicarle a la gente. Bueno, si no, entonces el challenge de Anita. Claro. Mire, el esos challenge- son unos movimientos difíciles de Son describir. unos movimientos. Imagínese que usted va a hacer una pechada, usted se coloca boca abajo con los brazos extendidos y hace un movimiento pélvico mientras se encuentra con los glúteos, bueno, en una especie de movimiento telúrico. Yo creo que solo Anita. Y entonces ahí se desarrolla el challenge, pero Susi evidentemente no está ahí. No, los únicos movimientos telúricos que yo tengo lo hace Evan Andrés allá adentro, Exacto, especialmente a el la 1 y bebé. a las 2 de la mañana, que él le gusta a esa hora bailar algún tipo, digo yo, de flamenco, porque fue allá en España que el niño fue concebido. Internacional. No, pero yo creo que yo creo, vamos a continuar el programa, que ya esto está como, ya esto está saliéndose un poco de control. Señores, hubo un movimiento telúrico ayer con el tema de la educación, Ay, Dios fundamentalmente, y eso de verdad que es preocupante en la República Dominicana que situaciones como estas de alguna medida sigan ocurriendo. Ayer la Asociación Dominicana de Profesores paralizó las docencias en prácticamente todas las escuelas del país y por supuesto eso significó la ausencia de muchos estudiantes que tuvieron que quedarse en sus casas o sencillamente comenzar a dar vueltas en este proceso. Ahí, entre las cosas que se envolvieron, las causas de la protesta, la ADP, digamos que argumenta un aumento de un 25% en su salario. Más. Argumenta también el reacondicionamiento de algunas escuelas y centros educativos no necesariamente públicos. También plantea otros proyectos que estaban supuestamente en carpeta y que no se han puesto de manifiesto, pero esa fue la razón principal por la que se convocó ayer viernes y que se tiene convocada otra para el día 30, me parece, si la memoria no me falla, en ese mismo sentido. A mí me parece de verdad un absurdo, y aunque esto le suene feo a los maestros, me parece que es un absurdo de doble vía. Absurdo en el sentido de que el aumento salarial, de verdad, por más que digan, no es el más sano. No es ni la forma, ni creo que un 25% sea necesario para la economía de un docente, no porque no se lo merezca, es que los salarios se toman sobre la base de una economía comparativa. Usted revisa el resto de las profesiones, usted revisa el resto de los oficios y ahí se da cuenta si es necesario o no que haya un aumento salarial en cualquiera de las áreas, y eso indiscutiblemente llama bastante al debate. Mira, Cristian, sobre este tema, pues ha sido mucho el forcejeo entre el Ministerio de Educación y la ADP. Recordemos que, pues, con el tema de la pandemia y demás, hubo un momento donde la ADP se resistió al reinicio de docencia con muchísimas exigencias. Se les hicieron promesas de un aumento si las condiciones económicas lo permitían, debido a el panorama que ya sabemos que tenemos, todas las medidas que se han tomado desde el Poder Ejecutivo para paliar la situación y la crisis internacional, pues se estuvo intentando mediar con ellos para minimizar el porcentaje exigido de este aumento de
un 25%, primero se les ofreció un 5%, no quisieron y demás, se llegó hasta un 7%, aunque las condiciones pues no permiten al país poder hacer este aumento masivo. Sin embargo, la ADP decidió que no, que como no le aumentaban un 25%, ellos lo que querían era un 25%, el 7% no era suficiente para ellos, pues iban para la calle, iban a paralizar las escuelas. Lo peor de todo esto es que se esté afectando a los más pobres, que son los que acuden al sistema público de educación, a los que no tienen otra forma de acceder al pan de la enseñanza y que están a la merced de los intereses de la Asociación Dominicana de Profesores, que ya ha tenido diferentes aumentos, que ya ha tenido las facilidades de hacer muchas cosas desde su casa y algunos hasta de no hacer ninguna. Cuando nosotros los periodistas estábamos todos en nuestras funciones, ya sea virtual o presencial, fuimos de los primeros que o nos reintegramos o como muchos colegas reporteros nunca se detuvieron. Entonces, wow, qué injusto se está haciendo por temas de intereses con los jóvenes estudiantes dominicanos de nuestro país, donde lo que se quiere es hacer una especie de fuerza a ver quién puede más, a ver quién quita o no quita ministros, quién para o no para las clases, y los que pagan son precisamente estos jóvenes estudiantes. Lo que tiene que hacer la ADP es ponerse a investigar un poquito mejor sus miembros, porque ya vimos lo que aconteció con el señor Castillo Arias, presidente de esa organización en Higüey, que está siendo investigado, e incluso ya la Universidad UCE se querelló, si no me equivoco, contra él, porque él estaba usurpando un título que no le correspondía, que era de otra maestra que ya ha salido con las declaraciones, porque ella estaba siendo investigada como que era la que tenía un título falso. Y ese señor dirige un centro educativo, dirige una corriente magisterial política en su provincia y es el director también de la ADP en esa zona. Eduardo Hidalgo se expresó al respecto en las redes sociales, atacando directamente al ministro de Educación, diciendo que así no, que esa suspensión no podía ser y que eran temas políticos, como así lo dijo el señor Castillo, pero luego las evidencias hablaron. Entonces la ADP a lo suyo y que dejen de estar perjudicando a los jóvenes estudiantes. Milicen. Mira, con este último tema, yo creo que la ADP está cometiendo un abuso. El periódico El Día durante esta semana ha estado publicando datos concretos y recuerden que yo siempre abogo por el periodismo de datos y habla de cómo de ese 4% por educación que la sociedad dominicana demandó se cumpliera y se invirtiera en algo tan vital como la educación, que no es un servicio, es un derecho fundamental y así lo recoge la Constitución. El 62% se va en nómina, es decir, gasto administrativo. Pero cuando se hace un estudio de qué ha sucedido con el salario de los maestros y las maestras, resulta que en el caso de los maestros y maestras de primaria se ha aumentado un 48% ya. Creo que en los últimos 2 años, Milicia. Exactamente. Y en el caso de los de secundaria, un 36%. Entonces, yo les voy a decir algo a ustedes que nos ven y nos escuchan. Yo soy pro gremio. Yo soy pro sindicato. Yo entiendo que es importante que quienes tienen intereses profesionales comunes se agrupen. Pero bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitirle a la ADP ni a ningún otro gremio, llámese como se llame, que ponga sus intereses particulares por encima del interés colectivo. Esa es la mentalidad que tenemos que tener al abordar cada tema. 2.800.000 niños y niñas que, como decía Susi, son los de menores recursos económicos, porque son los que por obligación tienen que ir al sistema de educación público, están hoy afectados porque ayer en la tanda matutina no se dio clases. Y obviamente si no se dio clases en la tanda matutina, ¿qué va a pasar en la vespertina? Entonces, lamentablemente, la ADP a mí me parece que está teniendo una posición egoísta porque este no es el contexto. Nosotros venimos
de una etapa de la pandemia donde fue muy difícil y muy cuestionable. Y todavía yo no sé si Yuri, que le da mucho seguimiento al tema de la calidad educativa, pero yo como periodista, aunque lo he solicitado, no he visto los indicadores de qué pasó en ese año con la calidad del aprendizaje. Sin embargo, ustedes recordarán ese informe del Ministerio de Economía que hablaba de cómo 63% de los niños y niñas menores de 10 años aquí no comprenden lo que leen. Entonces, a mí me gustaría ver a una ADP preocupada más por cómo mejorar la calidad educativa, porque definitivamente el tema de sus ingresos, que era justo en un momento que se le mejorara, porque el maestro, la maestra tiene que ganar bien, todos los trabajadores tienen que ganar bien, pero ya se le mejoró. Entonces, ahora vamos al siguiente paso, que es la calidad educativa. Mira, yo realmente no recuerdo, y ustedes me ayudarán a hacer un ejercicio de memoria, en los últimos años de las reivindicaciones que ha alzado, de las que se ha hecho abanderada la ADP, ¿cuáles de estas tienen que ver con mejorar la calidad educativa? Como tú señalas, el contenido curricular. Todas las últimas manifestaciones y reivindicaciones por las que ellos han luchado y se han alzado tienen que ver con aumento salarial. Y bien, El 2015 fue la última, digamos, en términos de calidad. ¿te parece? Hace Bastante. 7 años. 7 Ya tú años. sabes. No, y era bastante justo que, bueno, luego de la lucha del 4% que inició alrededor del 2012, luego de tener varios años ya con un presupuesto considerable, pues que se atendiera no la discusión y la conversación sobre la calidad educativa. Pero caramba, señores, la situación con Eduardo Hidalgo es tal que él se ha encontrado de frente incluso con dirigentes de su propio partido, como Carlos Amarante Baret, o una ex compañera que por lo menos en este tema lo ha llamado a la sensatez y ha calificado este paro de imprudente, y es la ex ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, quien ahora milita en la Fuerza del Pueblo, pero tuvo fila conjunta con Eduardo Hidalgo, quien es dirigente del PLD. Y hay que ver, cuando maestros como el Ligia Amada Melo, el propio Carlos Amarante Baret, que fue ministro de Educación, se han visto en acera contraria con Eduardo Hidalgo, esto nos dice, caramba, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el contenido de esta lucha? ¿Cuáles son los intereses reales? Entonces, maestro, porque yo sí creo que a Eduardo le duele el sector, pero hay que ver como cuáles son los objetivos en cada momento. Yo creo que esta situación debe de tener un abordaje que lo planteé hace algún tiempo de diálogo. Porque al principio, cuando se exigían condiciones para el reinicio del año escolar, se planteaba de que el Ministerio de Educación había dialogado con todos los sectores menos con la ADP. Y eso quedó comprobado. Luego, finalmente, después de que la sociedad se pronunció ciertamente en espacios como este, aquí todos hablamos de eso, pues dialogaron. No puede ser tampoco la ADP el último interlocutor con el que el Ministerio de Educación decida tener un contacto, decida tener un diálogo. Ciertamente las reivindicaciones salariales hacia los maestros han sido de 4,000 pesos que ganaban en el 1996 hasta 55,000 pesos, digamos, una especie de salario base al 2020. Pero luego de ahí, ya si usted tenía maestría es otra cosa, sube más. Si tiene doctorado, sube más. Si tiene especialidad, sube más. Los años, etcétera. Bueno, pero digamos, hay un sueldo base que es un sueldo digno. Porque si el sueldo, digamos, promedio en la República Dominicana es de entre 200 y 300 dólares, los maestros ganan $1,000. O sea, de hecho, una cosa que yo recuerdo que el ex ministro de Educación, Andrés Navarro, comentaba en los medios, es que él decía, estábamos preparados para todo, menos para la migración de los profesores del sector privado al sector público. Porque llegó a un punto de que el sector público pagaba el doble de lo que estaba pagando el sector privado. Sí. Hoy día paga mucho. Paga mucho más, público, correcto. que el privado. Quejado los colegios de eso. Correcto. Entonces, oye lo que ocurrió. Estaba todo el plan hecho, estaba todo listo, pero no se contaba con ese factor de la migración. Digamos, eso lo que refleja al que observa es que las reivindicaciones se lograron. Entonces yo creo que el profesor Hidalgo, le he dado seguimiento al profesor Hidalgo, que es una persona que yo estimo mucho, amigo de mi abuelo de años, el profesor Camacho también.
vi que ellos también habían firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación y que ese acuerdo no se había concretizado en la parte del ministerio. Si el ministerio llegó a un acuerdo con la ADP, simplemente también, porque esto es un tema de responsabilidades, simplemente para salvar una situación anterior, sabiendo que no podía cumplir ese acuerdo, entonces ahí hay también una situación de incumplimiento frente al sector magisterial, independientemente de lo que nosotros Permíteme entendamos. interrumpirte. ¿No? Entonces, creo que 30 segundos, Yuri. creo que el diálogo es lo que debe de primar en esta ocasión, como en las demás ocasiones, es lo que he planteado, porque si el Ministerio de Educación no tiene diálogo con el gremio y el gremio y viceversa, entonces los que más sufrirán definitivamente serán los niños más necesitados que ya van para 2 años sin que se le garantice el derecho fundamental a la educación. Para aportar un dato, yo tuve la oportunidad de, en medio de la transición gubernamental que, bueno, por los predios de agosto del 2020, de participar y de colaborar en alguna etapa de la transición con el ministro de Educación, Roberto Furcal. Y en ese momento, la presidenta de la ADP era Xiomara Guantes. Y Sí. yo te puedo decir que el ministro se reunió intentando buscar una solución a cómo se iban a dar las clases en medio de la pandemia. Pues tuvieron roce ellos también. Y uno de los sectores con Y los eran que los se del PRM, reunió eran los del asumiendo PRM. Porque es que el la ADP ministro no coge esa. Porque Roberto la ADP es un Furcal. negocio en sí misma. El ministro se reunió con la maestra Xiomara Guante. Yo debo reconocer que las conversaciones con Eduardo Hidalgo no han sido de lo más fluidas, pero desde que él asumió se reunió con la maestra Xiomara Guante, porque ese acuerdo del que tú hablas no es un acuerdo de los últimos 2 años, es un acuerdo más anterior al actual ministro, y ciertamente el ministerio, la continuidad de Estado, tiene la obligación Digamos, de ratificaron, cumplir exacto, esos sí. compromisos, que hay algunos que se han cumplido, pero que conste que el ministro sí conversó lo consultó al igual que otros muchísimos sectores Pero al asumir. oye algo, Roselvis. Yo participé en eso, señores. Yo soy de los que cree que la ADP es una sede del comercio de la educación. Totalmente. Mientras la ADP tenga posiciones de esa naturaleza, la educación le pueden poner el 20% del PIB y no va para ningún lado. ¿Te olvidé dónde está la vocación? No va para señores? ningún lado, Pero- iniciando La con que el vocación de 62%, como maestro. decía Millicent, que era un dato que yo trataba esta semana. Mientras un 62% se vaya en nómina, aquí no hay forma de que avance. Cerca del 8% es el porcentaje que se invierte en el desarrollo de la educación, en el tema técnico. Entonces, no hay un manejo, digamos, apropiado en términos de costo de esto. Mientras la ADP siga o los profesores tengan la obligación de entregarle el 1% de su salario a la ADP va a seguir siendo un monstruo, mi hermano. ¿Usted sabe cuánto administró la ADP el año pasado? Estuvo por encima, solo en un mes, por encima de 40 mil millones. Por eso que le caen atrás a los gremios. De 40 millones, Mira el colegio perdón. de abogados, no es menos. Los cuartos que se manejan ahí, eso es una O sea, cosa. la Sí, pero institución el ADP manejó cerca de 500 millones de pesos y no hay auditorías, no se sabe cómo se manejó, Qué barbaridad. ahí no hay un chele de de qué se Pero- invirtió. pero Entonces, eso es un factor que influye bastante en la forma en la que se aborda el tema desde esa institución. Ah, no, nosotros paramos. Ajá. Y ya tiene sentencias en contra incluso del Tribunal Constitucional por haber paralizado, por haber hecho No, ese y tipo que de el protestas. pacto educativo que se firmó aquí, señores, no nada más no implicaba un aumento de un No. 4%, implicaba también que no se podía paralizar la El docencia. pacto educativo se llama Pacto Educativo por la Calidad. Exacto. de la educación. Bueno, yo quiero también aprovechar para que, porque yo escuchaba los comentarios de ustedes, especialmente el de Sucia Aquino Gotró, con el tema de las AFP, que ha sido uno de los temas que también ha dominado la palestra pública en esta semana. Y quiero agregar a lo que ustedes mencionaban, Susi y Yuri, de la ausencia del papel de la Superintendencia de Pensiones, que está llamada a velar. Y Susi lo decía, Susi decía, el Estado Dominicano no puede renunciar a su derecho de regular, porque también aquí hay otra institución que está ausente, que es la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Y no me voy a cansar de cuestionar y de preguntar dónde está la DIDA y qué está haciendo la DIDA también en el marco, Yuri, de este contexto. No, será nosotros llevarle un plan a ellos, a ver si. Ay, la buena amiga Bueno, Carolina Serrata, directora de la DIDA. Miren. Tenemos, no, No, esto no es un tema de amigos. Amigos buenos, no sé. amigos No, buenos, no, amigos Carolina, buenos tenemos no, todos. la quiero, es En un el tema caso de mío, pero instituciones. Carolina, ¿verdad? Y de Que Es un trabajo. tema de instituciones. Carolina, que nos llame. Yo no lo digo que- por ella, porque yo a Carolina le quiero mucho, Bueno, pero va. esto no es un tema de amigos. Carolina, que nos llame para que nos digan qué está. Tenemos al profesor jurista en
Sí, no, pues vamos a ver porque esta producción me está haciendo más señal con No, Amé pero aquí. vamos a poner a la gente en contexto, La dije, señores. sí. No, Fíjese. tenemos con nosotros en la línea telefónica